La mañana de la EBAU, al amigo de la infancia de mi novio se le olvidó la tarjeta de acceso en casa. Él insistió en volver a por ella. Intenté detenerlo, pero su amiga acabó perdiendo el examen de sociales. Desesperada, saltó desde un edificio y se quitó la vida. Más tarde, mi novio y yo entramos en la Universidad Complutense. Ganábamos cientos de miles de euros al año. Nuestro matrimonio era perfecto. Entonces, en el aniversario de la muerte de su amiga de la infancia, me apuñaló varias veces y me mató. Es tu culpa que ella muriera. Si le hubiera llevado su tarjeta de acceso a Laura, no se habría suicidado por la desesperación. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido en el día de la EBAU. La voz ansiosa de mi novio resonó en mis oídos. Elena, tengo que volver a por la tarjeta de acceso de Laura. Esta vez, sonreí y le dije, adelante, ten cuidado en el camino. Media hora antes del examen, estaba en la puerta del instituto, esperando para entrar. Marcos llegó corriendo, ansioso, empapado en sudor por el calor. Elena, la tarjeta de acceso de Laura está en casa. Tengo que volver a por ella. Asentí con calma. Adelante, ten cuidado en el camino. Marcos jadeó para recuperar el aliento. Luego dijo, después del examen de ciencias, espérame en la puerta del instituto. Ven conmigo a comprarle un regalo de cumpleaños a Laura. Lo miré directamente a los ojos y me negué con decisión. No es necesario. Marcos, rompemos. Él levantó la vista. Su expresión se congeló por la sorpresa. Luego frunció el ceño, con un destello de ira en su voz. Elena, ¿qué te pasa? Solo voy a por la tarjeta de acceso de Laura. No hay nada entre nosotros. Asentí. Mi tono era plano y sin emoción. Lo sé. Simplemente quiero romper contigo. No somos el uno para el otro. Marcos me miró fijamente y soltó una risa sarcástica. Giró la cabeza y resopló con frialdad. Bien, rompe si quieres. No vengas llorando después. Con eso, se dio la vuelta y se fue. Desapareció entre la multitud de estudiantes en un instante. Observé su espalda y no pude evitar sonreír. No te preocupes, Marcos. Esta vez, el que se arrepentirá no seré yo. En mi vida pasada, cuando Marcos quiso volver a buscar la tarjeta de acceso de Laura, lo detuve. El examen está a punto de empezar. ¿Y si no llegas a tiempo y pierdes la EBAU? Marcos parecía extremadamente dividido, pero al final me escuchó e hizo el examen a tiempo. Lo que nunca esperé fue que, después de que salieran las notas, Laura suspendió el examen de sociales y sus calificaciones se desplomaron. Desesperada, saltó desde un edificio y se suicidó. Más tarde, Marcos y yo entramos en la Complutense. Después de graduarnos, con el auge de la industria de Internet, entramos sin problemas en grandes empresas tecnológicas en pocos años. Ganábamos cientos de miles al año, y nos enamoramos y nos casamos. Siempre pensé que la relación entre Marcos y yo, desde el instituto hasta el altar, era sólida como una roca. Éramos la pareja modelo entre nuestros amigos. Pero entonces, en un lluvioso día de verano después de casarnos, Marcos volvió a casa. Sacó una daga de su abrigo y la clavó profundamente en mi corazón, una y otra vez. La sangre brotó a borbotones. Me agarré el pecho, mirando con incredulidad al hombre que amaba. El rostro de Marcos estaba desfigurado, sus ojos llenos de locura. Gruñó con saña. Todo es culpa tuya por impedirme conseguirle la tarjeta de acceso a Laura. Si yo hubiera ido, ella no se habría matado por suspender el examen. Me quitaste a mi amor, a Laura. En el pasado, había creído tontamente que solo eran amigos de la infancia que crecieron juntos. Resultó que la persona que Marcos siempre había amado en su corazón era su pequeña amiga de la infancia. Mi acto bien intencionado se había convertido en una espina clavada en el corazón de Marcos durante décadas. Esta vez, por favor, encadenaos juntos para siempre. Media hora después, me senté en el aula del examen puntualmente. Después de 2 horas y media de escritura frenética, finalmente di a mis 3 años de bachillerato una conclusión satisfactoria. La noche que terminó la EBAU, mis padres me llevaron a un gran festín. Les dije que me había salido bien y que no tendría problemas para entrar en la Complutense.
Mi madre estaba loca de alegría y dijo emocionada: «Entonces tú y Marcos podréis ir juntos a la Complutense. Os tendréis el uno al otro para apoyaros». Negué con la cabeza y dije con calma: «Hemos roto». Mis padres se quedaron de piedra, incapaces de decir una palabra. Me reí suavemente y los consolé. «¿Qué os preocupa? Estemos juntos o no, la Complutense sigue ahí. No se va a ir». Mis padres sonrieron al instante y levantaron sus copas. «Entonces, brindemos para que nuestra hija brille en la Complutense». A la mañana siguiente, justo al despertar, recibí una llamada de mi mejor amiga, Nuria. La voz de Nuria estaba especialmente emocionada. «Elena, notición. ¿Sabías que ayer Marcos y Laura suspendieron el examen? Al parecer, Marcos volvió a por la tarjeta de acceso de Laura, pero se quedó atascado en el tráfico de vuelta. Al final, ninguno de los dos llegó al aula. Incluso salió en las noticias locales». Guardé silencio por un momento, luego respondí con calma: «Lo sé, estuve allí». «¿Qué?». Nuria estaba atónita. «No intentaste detener a Marcos. He oído que el tutor se enfadó muchísimo cuando se enteró. Contaba con que tú y Marcos entrarais en la Complutense o en la Autónoma para darle prestigio. Ahora parece que solo quedas tú». Nuria seguía siendo aquella apasionada chica de 18 años, pero yo ya no era la chica de 18 que solía ser. Si hubiera sido mi vida pasada, al oír una noticia así, me habría vuelto loca por Marcos. Pero en esta vida, ya no quería entrometerme en las consecuencias de las elecciones de otros. Respondí con calma: «No lo detuve. Fue su elección. Él asume las consecuencias. No tiene nada que ver conmigo». «Ah», y rompí con él entonces. Él estuvo de acuerdo. Nuria, al otro lado de la línea, estaba claramente atónita por la noticia. «¿Rompisteis?» «Sí». Nuria tardó un momento en recomponerse. «Bueno, es un poco repentino, pero supongo que tiene sentido. Marcos actuaba de forma extraña. Quiero decir, era la EBAU y la perdió por Laura. Me parece raro, pero no sé exactamente por qué. No pude evitar reírme amargamente. No era extraño que a Nuria le pareciera raro. Era solo que Marcos había sido demasiado bueno ocultándolo. Incluso como su esposa en mi vida pasada, nunca había descubierto los verdaderos sentimientos que había mantenido enterrados en su corazón todo ese tiempo. Pero ya no importaba. A partir de ahora, solo me importaba mi propio crecimiento. En cuanto a Marcos, quería ver si aún podía tenerlo todo tan fácil en esta vida. En la cena de fin de curso, Marcos entró en el reservado con Laura en brazos. Los dos se sentaron en el sofá, sus posturas íntimas, sus cuerpos apoyados el uno en el otro, como si fueran las únicas dos personas en la sala. La multitud tenía expresiones de puro entretenimiento. Sus miradas iban de mí a ellos, saboreando el espectáculo. Alguien rompió el silencio primero, su voz cortando el aire cargado. «Marcos, he oído que tú y Laura vais a repetir la EBAU». Marcos asintió, un movimiento lento y deliberado. Laura se acurrucó más en sus brazos, su voz goteando una dulzura empalagosa. El día del examen, Marcos fue personalmente a casa a por mi tarjeta de acceso. Hizo una pausa. Dejó que el peso de sus palabras se asentara. Aunque nos fastidió los exámenes, también me permitió ver su verdadero corazón. Sus ojos brillaron mientras continuaba. «Estamos juntos ahora. Después de repetir curso, iremos a la misma universidad. Ya lo hemos planeado todo. Después de graduarnos, nos casaremos. Tendremos un par de gemelos, un niño y una niña, y seremos felices para siempre». Marcos escuchaba, su rostro hinchado de orgullo, una curva de suficiencia en sus labios. Se puede estudiar en cualquier momento, pero el amor, una vez que lo pierdes, se ha ido para siempre. Levantó la barbilla aún más. «Además, soy un buen estudiante. Entraré en la Complutense el año que viene de todos modos». Las mejillas de Laura se sonrojaron con un delicado rosa. Bajó la cabeza con timidez, luego la levantó lentamente, presionando sus labios contra los de Marcos. El reservado estalló en un coro de gritos agudos de las chicas. En medio del ruido y las risas, Nuria estudió mi expresión en silencio. Se inclinó, su voz apenas un susurro, teñida de cautela. «Elena, no te lo tomes a mal. Marcos solía decir que le gustabas,
pero ahora ha cambiado de opinión tan rápido. Romper con él fue probablemente lo mejor. Giré la cabeza, extendí la mano y le di una suave palmadita en la mano a Nuria. Una suave sonrisa tocó mis labios mientras la tranquilizaba. No te preocupes, no estoy enfadada. Conocí a Marcos después de que nos separaran en diferentes clases en segundo de bachillerato. En aquel entonces, ambos estábamos en la clase de Ciencias de Excelencia. Yo era la primera del ranking, él, el segundo. El profesor nos puso deliberadamente como compañeros de pupitre, esperando que nos motiváramos mutuamente para estudiar más. Con el tiempo, Marcos y yo nos hicimos más cercanos, hasta que hablábamos de todo. Incluso discutíamos problemas durante los recreos, a menudo provocando silbidos de burla de algunos de los chicos menos amables de la clase. Cada vez que eso sucedía, las orejas de Marcos se ponían rojas mientras se disculpaba conmigo. Yo simplemente bajaba la cabeza, sin atreverme a mirarlo a los ojos, hasta que un día después de clase, me confesó sus sentimientos. En aquel entonces, era alto y delgado, con la piel clara y las mejores notas, un candidato seguro para la Complutense o la Autónoma. Realmente pensé que era la heroína de una novela romántica de instituto, que había encontrado a mi protagonista destinado. Nadie podría haber predicho que todo se detendría en seco en esa noche lluviosa 10 años después. Nuria notó mi silencio y continuó. Su voz suave pero persistente. Marcos es solo una cara bonita. En el fondo, es un capullo infiel. Y Laura se pasa todo el día en el instituto llamando hermano a cualquier chico y saliendo con un montón de macarras. Si no fuera por el dinero de su familia, el instituto le habría puesto un parte o algo peor hace mucho tiempo. No creo que ninguno de los dos Solté una risa suave, pasando un brazo alrededor de Nuria. Tranquila, chica. De verdad que ya no me importa. Verlos juntos me hace feliz. Honestamente, espero que sigan encadenados el uno al otro para siempre. Cuando salieron los resultados de la EBAU, recibí ofertas tanto de la Complutense como de la Autónoma. Se peleaban por mí, prometiendo que podía elegir la carrera que quisiera. En mi vida pasada, originalmente quería elegir ingeniería informática, pero Marcos me convenció para que escogiera ingeniería civil en su lugar. El resultado fue que, tras mi primer año de universidad, me di cuenta de que odiaba la ingeniería civil con toda mi alma. Pasé todo ese año estudiando como una loca, pasando incontables noches en vela. Finalmente, en mi segundo año, logré cambiarme a ingeniería informática con éxito. Esta vez, sin la interferencia de Marcos, elegí directamente el programa de ingeniería informática de la Complutense al presentar mis preferencias. Nuria me llamó para invitarme a tomar un postre al centro comercial. La suerte quiso que, en el momento en que llegaron nuestros postres, nos encontráramos con Marcos y Laura. Laura se aferró posesivamente al brazo de Marcos, irrumpiendo en nuestra mesa sin pensárselo 2 veces. ¡Qué coincidencia, Elena! Vosotras también estáis tomando el postre. Tengo tanta envidia de vosotras, las solteras. Todavía podéis tener noches de chicas. No como yo. Todos los días Marcos se pega a mí. No me deja ir. Marcos sonrió con indulgencia ante sus palabras. Es porque eres demasiado linda. No puedo evitar querer estar contigo todos los días. Para allá. Hay gente aquí. Laura se inclinó y plantó un beso en los labios de Marcos. Nuria torció el gesto con disgusto, lanzándome una mirada significativa. Eché un vistazo. No sentí absolutamente nada. Laura finalmente se apartó, volviéndose hacia mí. Elena, te vas a la universidad completamente sola. Debe ser bastante solitario, ¿eh? Lástima que no puedas estar con Marcos. Él va a repetir curso conmigo. Sonreí, pero no dije nada. Nuria, sin embargo, no pudo contenerse. Su voz goteaba sarcasmo. Sí, apuesto a que estará muy sola. Elena ha entrado en el programa de Ingeniería Informática de la Complutense. No todo el mundo puede conseguir eso, ¿sabes? Hablando de eso, si vosotros dos vais a repetir curso, ¿no deberíais estar estudiando en lugar de comer fuera y divertiros? Si fuera yo, estaría subiéndome por las paredes. Habría ido directamente a la academia de repaso el día después del examen para empezar a hincar los codos. La cara de Laura
Se puso roja como un tomate. Señaló con un dedo tembloroso a Nuria, demasiado furiosa para articular palabras. El rostro de Marcos se oscureció. Frunció el ceño, sus ojos clavándose en mí. Su tono fue duro. Elena, has solicitado ingeniería informática. ¿Qué clase de carrera nicho es esa? ¿No te dije que escogieras ingeniería civil? La ingeniería civil es donde está el futuro. Si eliges la carrera equivocada, incluso un graduado de la Complutense, no encontrará un trabajo decente. Los ojos de Laura se iluminaron de emoción. Marcos, ¿es eso cierto? Marcos asintió, adoptando una expresión de sabio. La ingeniería informática de la Complutense ni siquiera se puede comparar con la ingeniería civil de una universidad de tercera categoría, TSK. El futuro de Elena va a ser duro. La cara de Nuria se sonrojó de ira. Quería replicar, pero no estaba segura de si Marcos decía la verdad. Así que me lanzó una mirada de pánico. Le di a Marcos una mirada fría e indiferente. ¿Lo que yo haga es asunto tuyo? ¿Quién te crees que eres? Actuando con tanta prepotencia. No importa cuánto intentes menospreciarlo porque no puedes tenerlo. Yo entré en la Complutense. ¿Y tú? ¿En qué universidad entraste? Marcos se atragantó con mis palabras, su rostro contorsionándose de furia. La Complutense no era tan difícil. Simplemente no quería ir. Déjame repetir un año, y entraré en cualquier universidad que quiera el año que viene. Laura se hinchó, mirándome con desprecio. Sí, ¿qué tiene de bueno la Complutense? Asentí, mi voz plana. Tienes razón. La Complutense realmente no es para tanto, pero dejad que os recuerde una cosa. No olvidéis vuestra tarjeta de acceso el año que viene, o estaréis repitiendo otro año más. Terminé de hablar, ignorando sus rostros oscurecidos, y me llevé a Nuria conmigo. Medio mes después, llegó la carta de admisión. Mi padre miró fijamente las palabras Universidad Complutense de Madrid, y el hombre que siempre había sido severo y rara vez sonreía, realmente derramó lágrimas. Mi madre estaba aún más emocionada, sacando más de una docena de fotos y publicándolas en sus redes sociales. Elena, una vez que estés en la universidad, debes estudiar mucho. Muéstrales que las chicas no son peores que los chicos. Asentí. En verdad, ya había comprado muchos libros. Planeaba enriquecerme completamente antes de que comenzara el semestre. Cuanto más aprenda ahora, mejor seré para aprovechar mayores oportunidades en la universidad. Unos días después, Nuria y yo fuimos a un hotel para el banquete de despedida en honor a nuestros profesores. Innumerables compañeros de clase y maestros se reunieron, e incluso muchos padres aparecieron. Nuestro tutor me agarró del brazo y me subió al escenario, con la voz cargada de emoción. Esta es Elena, la prodigio de nuestro instituto experimental, a punto de entrar en la Universidad Complutense. Felicitémosla todos. El lugar estalló en un estruendoso aplauso. A medida que el aplauso se desvanecía, una débil queja aterrizó claramente en los oídos de todos. Si tan solo nuestro hijo todavía estuviera con Elena. Quizás él también se dirigiría a la Complutense ahora. La sala se quedó en silencio al instante. Todos se giraron para mirar, y luego comenzaron a susurrar entre ellos. Enfoqué mi mirada y vi que era la madre de Marcos. Ambos padres de Marcos eran profesores, siempre estrictos en su educación. Probablemente nunca imaginaron que su hijo cometería un acto tan escandaloso. De repente, la madre de Laura irrumpió hacia adelante, gritando: «¿Qué quieres decir con eso?», con una mano en la cadera y la otra apuntando directamente a la nariz de la madre de Marcos. La madre de Marcos se estremeció, retrocediendo 2 pasos. El padre de Marcos estudió a su esposa y dijo con severidad: «¿Se equivoca mi esposa? Si tu hija no hubiera obligado a mi hijo a ir a buscar su tarjeta de acceso, ¿cómo podría haber perdido el examen?». La madre de Laura, con la cara llena de carne basta y el cuerpo tintineando con joyas baratas. Claramente una mujer de temperamento ardiente, chilló: «¿Qué quieres decir? ¿Forzado por mi hija? Tu hijo era el que estaba ansioso por complacerla. Incluso si arruinó su examen de selectividad, se lo merecía». El padre de Laura también se acercó, burlándose del padre de Marcos. «Pensé que era alguien importante. Resulta que es solo un pobre maestro.
Discúlpate ahora, y podríamos seguir reconociéndoos como consuegros. Pero si sois tan despistados, no nos culpéis por ser groseros. El padre de Marcos, honesto por naturaleza y acostumbrado a ser respetado en la escuela, nunca había enfrentado una escena así. Se atragantó momentáneamente. Incapaz de hablar, temblando, agarró a Marcos. «Marcos, dime, ¿te obligaron a conseguir esa tarjeta y perder el examen?» Marcos, con la cara llena de irritación, sacudió violentamente la mano de su padre. «Suficiente. ¿Por qué estáis montando una escena? Laura es la chica más pura que he conocido. ¿Cómo podría obligarme? Todo lo que hice fue voluntario. Estar con Laura es mi sueño. ¿Y qué si perdí el examen de selectividad?» Los rostros de los padres de Marcos se pusieron pálidos de rabia. Sus dedos temblaban mientras lo señalaban. «Hijo ingrato, trabajamos muy duro para criarte, y así es como nos pagas». La expresión de Marcos se volvió gélida, su voz fría. «Si no me aprobáis, podemos cortar los lazos. A partir de ahora, reconoceré a los padres de Laura como los míos. Cuidaré de ellos, y eso es suficiente». La madre de Laura estalló en una risa fuerte y alegre. «Vosotros dos, pobres maestros. Ese Marcos nos quiere como sus padres. Más os vale iros a casa y dormir la mona». Laura abrazó a Marcos cariñosamente. «Tío, tía, a partir de ahora, Marcos es tanto mi hermano como mi novio. Cuando nos casemos, seremos una familia. Vosotros dos podéis ir a buscar un rincón fresco donde quedaros». Marcos, con una mirada cariñosa, se inclinó y la besó ligeramente. Luego dijo a sus padres: «Bien, tío, tía, hemos terminado aquí. Deberíais volver». La madre de Marcos, al oír esto, se quedó flácida y se desmayó. La escena descendió inmediatamente al caos. Algunos llamaron a la madre de Marcos, algunos gritaron por una ambulancia, y otros se quedaron mirando, suspirando con incredulidad. Marcos simplemente puso los ojos en blanco, luciendo absolutamente indiferente. Se dio la vuelta y se fue con la familia de Laura. Al final, los padres de Marcos fueron llevados en la ambulancia. Los profesores y estudiantes restantes habían perdido todo el apetito por la reunión. El banquete de despedida terminó abruptamente. En el camino de regreso, Nuria echaba humo. «Marcos es un capullo, tratando a sus propios padres así». Su madre se desmayó y él ni siquiera la miró. Asentí con la cabeza. En mi vida pasada, ya había sido testigo de la crueldad de Marcos. Podía matar a su esposa de 10 años por el bien de Laura. En esta vida, abandonar a sus propios padres no estaba fuera de discusión. Nuria continuó: «¿Viste a la familia de Laura? Ese comportamiento vulgar y desvergonzado es asqueroso. Escuché que su familia dirige un garito de juego, no un negocio legítimo. No me extraña que sean tan descarados. Me pregunto si Marcos está tan ansioso solo porque va tras su dinero». Me encogí de hombros, diciendo casualmente: «Quizás». Nuria frunció los labios. «No puedo esperar a ver qué pasa cuando esos dos bichos raros estén juntos». Sonreí, sintiendo un poco de anticipación yo misma. Pasó un mes, y a medida que se acercaba el inicio del semestre, estaba haciendo mi equipaje en casa con mis padres. Inesperadamente, Marcos apareció en nuestra puerta. Miró hacia adentro y dijo: «Tía, soy compañero de clase de Elena. Escuché que vuela a Madrid y me gustaría hablar con ella». Mi madre estuvo de acuerdo y me llamó al pasillo. «Solo nosotros dos», dije. «¿Qué quieres decir?» «Escúpelo rápido». Marcos frunció el ceño, estudiando mi expresión. Me sentí incómoda bajo su mirada, y me giré para volver a entrar. «Si no vas a hablar, me voy». Él rápidamente extendió la mano para detenerme. «Elena, ¿todavía estás enfadada conmigo?» Lo miré, perpleja. Soltó una risita juguetona. «Sé que estás avergonzada de que te haya dejado, pero honestamente, cualquiera elegiría a Laura antes que a ti. Es hermosa, gentil, obediente. Estoy absolutamente loco por ella». No pude evitar reírme. «Marcos, viniste aquí solo para decirme cuánto amas a Laura». Al ver mi reacción indiferente, se puso un poco ansioso. «Elena, deja de fingir. Sé que no puedes olvidarme.
En el banquete de despedida ese día, no podías dejar de mirarme. Si todavía tienes sentimientos por mí, solo dilo. Todavía podemos ser amigos. No te preocupes. Laura es muy comprensiva. No se pondrá celosa. Miré su confianza desbordante y me quedé sin palabras. Ese día en el banquete, con cientos de personas, ¿quién no lo estaba mirando? No quería gastar saliva, así que fui directo al grano. Te equivocas. No quiero ser tu amiga en absoluto. ¿Hay algo más que quieras decir? Al ver que no estaba enfadada, un destello de frustración cruzó su rostro. Elena, no tienes que actuar como si entrar en la Complutense te hiciera superior. Los títulos no son tan importantes hoy en día, especialmente en un campo nicho como la ingeniería informática del que nadie ha oído hablar. Los padres de Laura están ambos en el negocio, y puedo aprender mucho de ellos. Iremos a una universidad local, nos haremos cargo del negocio de su familia, seremos nuestros propios jefes y terminaremos mucho mejor que tú. Escuché pacientemente todo su monólogo arrogante. Finalmente, se quedó sin palabras y me miró expectante, pero permanecí inexpresiva, simplemente asintiendo ligeramente. Entendido. Te deseo éxito. Con eso, le cerré la puerta en la cara. Después de que comenzó el semestre, finalmente crucé las puertas de la Complutense. Con la base de mi vida pasada, tenía un plan mucho más claro para la universidad. Esta vez, no solo sobresalí en lo académico, manteniendo un promedio superior en mi carrera, sino que también participé en varios proyectos de investigación, fuera de clase, construyendo relaciones con profesores de renombre y ampliando mi red de contactos. Estos esfuerzos no solo allanaron mi camino en la investigación, sino que también sentaron las bases para mis futuros esfuerzos empresariales. Al final del semestre, aseguré sin esfuerzo el primer puesto en mi carrera y gané una beca de investigación, haciéndome rápidamente un nombre en el departamento. Cuando regresé a casa para las vacaciones de Navidad, Nuria me invitó a ir de compras y soltó una bomba. Laura estaba embarazada. Levanté una ceja ante la noticia. Nuria, con una expresión de no te lo esperabas, explicó emocionada. ¿No te has enterado? Desde que Marcos y Laura empezaron a repetir su último año, la familia de Laura les alquiló un piso cerca del instituto. Un hombre y una mujer jóvenes solos sin padres cerca. ¿Cómo podría no pasar nada? Y escuché que Marcos se ha estado pegando a Laura sin parar debido a eso, y ya no estudia tanto. El profesor lo criticó, pero él dijo que todos los estudiantes repetidores eran basura y que podía entrar en la Complutense incluso si holgazaneaba. Así que el profesor se rindió con él. Luego se corrió la voz de que la barriga de Laura crecía día a día, y su uniforme escolar ya no podía ocultarlo. Así fue como todos se enteraron de que estaba embarazada. Sorprendentemente, sus padres no estaban enfadados en absoluto. Le permitieron tomar una licencia para descansar y tener al bebé antes de continuar el bachillerato. ¿Qué locura es esa, Elena? Sonreí y asentí. Nuria suspiró perpleja. ¿Cómo es que Marcos de repente se volvió así? En el instituto, pensaba que era bastante encantador, no estaba mal, y era un buen estudiante. Cuando vosotros dos estabais juntos, erais como la pareja perfecta de una novela. Ahora actúa como un macarra, dejando a alguien embarazada antes del matrimonio. Tomé un sorbo de mi bebida. ¿Quién sabe? Puedes conocer la cara de alguien, pero no su corazón. Algunas personas en este mundo son simplemente muy buenas fingiendo. Antes de regresar a la universidad, fui de compras al centro comercial y me encontré por casualidad con una Laura muy embarazada. Planeaba dar un rodeo, pero ella me vio y bloqueó mi camino con presunción. Sonrió mientras me miraba de arriba abajo. Su voz era empalagosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vieja compañera de clase, todavía te ves tan despistada. ¿No has aprendido nada en la universidad además de enterrar la cabeza en los libros? No dije nada, mirándola inexpresivamente. Ella acarició coquetamente su barriga. No sé cómo sucedió, pero accidentalmente me quedé embarazada de Marcos. Él me ama tanto y me trata tan bien. En unos meses, cuando nazca nuestro bebé, seremos una pequeña familia feliz de 3. Dijo que está dispuesto a renunciar a la Complutense para quedarse localmente y cuidar de nosotros. ¿No crees que realmente me ama? Sonreí y respondí. ¿En serio? Seguro que sí.
No mucha gente puede tener hijos a los 18 años. Captando la burla en mi tono, su rostro se oscureció ligeramente. Elena, es inútil estar celosa. Él todavía me eligió a mí y te dejó a ti, ¿no? ¿De qué sirve tu alta educación? A los hombres no les gusta eso. Prefieren mujeres gentiles y comprensivas que puedan darles una sensación de hogar. ¿Puedes hacer eso? Además, me escaneó de pies a cabeza. Tienes una figura tan pésima y te vistes tan anticuada. Me pregunto, ¿qué hombres te querrían alguna vez? De repente, sonó su teléfono. Al ver el identificador de llamadas, me lanzó una mirada desafiante antes de responder con una voz sacarina. Entendido, cariño. Vuelvo a casa ahora. No me extrañes demasiado. Laura me dio una mirada de reojo y se alejó tambaleándose, sosteniendo su barriga. No pude evitar encontrarlo divertido. 2 jóvenes de 18 años criando a un niño. Esa era una escena que no podía esperar a ver. Para mi último año, había asegurado sin problemas un lugar en un programa de posgrado, trabajando con un profesor que realmente admiraba. Con mucho tiempo libre, equilibré la preparación de mi tesis de posgrado con el trabajo preliminar para mi startup. Cuando volví a casa durante las vacaciones, inesperadamente me encontré con Marcos en la entrada de mi complejo de apartamentos. Parecía haber estado esperando allí por un tiempo. En el momento en que me vio, un indicio de sorpresa iluminó su rostro. Dio un paso adelante, frotándose las manos nerviosamente, y vaciló. Elena, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te trata la vida en Madrid? Asentí, mi voz plana y distante. Está bien. Soltó una risita incómoda. Ah, por cierto, ¿has pensado en hacer el examen de ingreso al posgrado? Escuché que es muy difícil ahora. No es algo que puedas pasar fácilmente, respondí fríamente. Obtuve una recomendación directa para la escuela de posgrado. Se congeló. Un destello de shock brilló en sus ojos. ¿Una recomendación directa? Bueno, supongo que tiene sentido. Fuiste a una buena universidad, así que tendrías esas plazas. Pero he oído decir a la gente que un máster no es tan útil hoy en día. Con una carrera nicho como la tuya, todavía podrías tener dificultades para encontrar trabajo incluso después de graduarte. Planeo empezar a trabajar justo después del grado. El padre de Laura conoce a un montón de gente. Una presentación suya y podría estar ganando decenas de miles al mes. Por cierto, ¿tienes alguna conexión en Madrid? Podría ir allí más tarde. No puedo quedarme atrapado en un lugar para siempre, ¿verdad? Lo interrumpí sin dudarlo. No. ¿Hay algo más? Tengo que irme. Asintió rígidamente, forzando una sonrisa. Claro, nos vemos. Entonces no me molesté en responder. Me di la vuelta y me dirigí a casa. Nuria se enteró de que había vuelto y vino a pasar el rato. Marcos vino a verte hoy y te preguntó si tenías conexiones. Asentí con la cabeza. Nuria se puso muy nerviosa, contando las últimas novedades sobre Marcos. Fue entonces cuando finalmente entendí por qué había estado actuando tan raro hoy. Resulta que después de que Laura dio a luz, dejó de ir a la escuela por completo, quedándose en casa para criar al niño a tiempo completo. El año de repetición de Marcos sufrió un golpe masivo. No podía concentrarse en estudiar en absoluto. Fracasó en el examen de selectividad y terminó en una universidad local de tercera categoría. Solía ser el estudiante estrella, también de buen aspecto. Algunas chicas de su departamento se le confesaron. Estaba lleno de sí mismo, ni rechazando ni comprometiéndose, simplemente manteniéndolas en vilo sin ninguna responsabilidad. Una chica se obsesionó tanto con él que apareció en su casa sin invitación. Fue entonces cuando se encontró con Laura. Laura agarró al niño y golpeó a la chica hasta dejarla sin sentido. De vuelta en la universidad, la chica corrió la voz de que Marcos tenía esposa e hijo. Todos estaban furiosos. Lo aislaron completamente. Marcos todavía vivía en sus días de gloria como estudiante superior, negándose a aprender habilidades reales. Simplemente seguía soñando con sacar provecho del negocio familiar de los padres de Laura después de la graduación. Pero en los últimos años, comenzó una ofensiva local contra el crimen organizado. Las operaciones ilegales de la familia de Laura se cerraron herméticamente. Ahora Laura tenía otro hijo y las finanzas de la familia habían sufrido un duro golpe. Escuché que la madre de Laura incluso comenzó a vender sus joyas.
Elena, ¿no crees que Marcos se lo merecía? Ya estaba con Laura, pero todavía engañaba a esas otras chicas, y escuché que sus padres, después de que él dijo que estaba cortando lazos con ellos, se apresuraron a tener un segundo hijo. Ahora son una pequeña familia feliz de 3. Les importa un bledo él. Actúan como si nunca hubiera nacido. Me sorprendió un poco. No lo había visto venir, pero honestamente, su elección tenía sentido. ¿Por qué seguir criando a un hijo ingrato como ese? De vuelta en la universidad, entré en la escuela de posgrado sin problemas. 2 años después, ya había escrito 2 sólidos trabajos de investigación bajo la guía de mi asesor. Fueron publicados en una revista profesional. Una empresa se fijó en mi trabajo y me contrató específicamente como consultora de investigación para un proyecto. Solo mi tarifa de consultoría alcanzó un salario mensual de 100.000. Construí mi primer bote de oro en poco tiempo. Ese verano fui a casa y me uní a Nuria para una reunión de clase. Unos años más tarde, vi a Marcos de nuevo. Lo que me sorprendió fue cuánto había envejecido. Su cabello era un desastre. Su piel ya no era clara. Su rostro era gris y mugriento, cubierto de arrugas. Si no lo supieras mejor, creerías que tenía 30 años. Aún más sorprendente, una de sus piernas parecía coja. Cojeaba mientras caminaba, balanceándose de lado a lado. Cuando entró en el reservado, los ojos de todos se clavaron en él. Un compañero de clase se burló. «Vaya, señor estudiante estrella, ¿qué le pasó a tu pierna?» Todos estallaron en carcajadas como si supieran la historia y solo estuvieran metiéndose con él a propósito. La cara de Marcos se torció en una sonrisa forzada. Cosas del trabajo. Se arrastró a un rincón, metiendo la pierna fuera de la vista. Claramente, nadie en la sala planeaba dejarlo escapar fácilmente. Señor estudiante estrella, ¿no dijiste que podías entrar fácilmente en la Complutense? Entonces, ¿cómo es que estás atrapado con un título de 3ª categoría, sin pensar en la escuela de posgrado? Un chico a su lado le dio un codazo en el brazo y bromeó. ¿Qué sabes tú? ¿Cuál es el punto de ser bueno estudiando? Nuestro estudiante estrella aquí tiene el respaldo de la familia de Laura. ¿Por qué preocuparse por una buena vida? Todos cacarearon. La sonrisa de Marcos se congeló en su rostro. Bajó la cabeza, bebiendo su bebida en silencio. Nuria me dio un codazo y se inclinó. ¿Sabes cómo se estropeó realmente la pierna? Me giré. ¿Cómo? Ella bajó la voz. Se dice que después de su universidad de 3ª categoría, fue a trabajar al casino de la familia de Laura. Luego llegó la represión y su negocio se hundió. No podía ganar dinero real y Laura lo controlaba como loca. En un ataque de rabia, se lió con una mujer mayor rica. Pero Laura se enteró, agarró sus pantalones y corrió. Fue atropellado por un coche cruzando la calle. Así es como su pierna terminó así. Solté una risa fría. Entonces, ¿sigue con Laura? Nuria puso los ojos en blanco. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Qué tiene Marcos ahora? Un mal título, sin habilidades, una pierna estropeada. Incluso sus padres no lo aceptarán de vuelta. Quedándose con la familia de Laura, al menos puede arreglárselas en la calle. Estaría durmiendo bajo un puente. No dije nada más. Después de la reunión, Marcos me detuvo fuera del karaoke. Elena, ¿puedo hablar contigo? Nuria me lanzó una mirada preocupada. Le di un asentimiento y lo seguí a un lado. Se quedó allí con un esfuerzo visible, su mirada enredada con la emoción. Elena, has cambiado desde el instituto. Levanté una ceja. ¿Cómo es eso? Miró hacia abajo, un indicio de timidez arrastrándose. Te has vuelto más bonita, más elegante que antes, verdaderamente. No puedes comparar a una chica de pueblo con alguien que ha vuelto de la gran ciudad. No tienes idea de lo sofocado que he estado en casa todos los días. Laura es básicamente un ama de casa desaliñada ahora. Todo lo que hace es cuidar al niño. No sabe nada sobre vestirse. No como tú, todavía tan esbelta, y tu sentido de la moda es impecable. Solté una risa fría. ¿Es así? Todavía recuerdo que dijiste, Laura es hermosa, gentil y obediente, que la amabas a muerte. La cara de Marcos se sonrojó de pánico y se apresuró a decir, Elena,
Era joven y tonto en aquel entonces. Elegí a la persona equivocada, pero conozco mi error ahora. Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. ¿Puedes darme otra oportunidad? La verdad es que nunca te he olvidado. Al escuchar sus palabras, no pude evitar reírme a carcajadas. Marcos, ¿de dónde sacas la confianza para pensar que todavía me gustarías después de todos estos años? Se quedó en silencio, girando la cara para secarse las lágrimas. Elena, si tan solo no hubiera ido a entregar la tarjeta de acceso de Laura en aquel entonces. Su voz se quebró. Entonces habríamos hecho el examen de selectividad juntos y habríamos entrado en la Complutense para ahora. Habríamos construido algo grande. Estaríamos viviendo tan felices. Ni siquiera sé cómo imaginarlo. Yo también me quedé en silencio. Un viento frío sopló, haciéndome temblar involuntariamente. Marcos, si no hubieras ido a entregar la tarjeta de Laura, entonces sería yo quien se estaría arrepintiendo ahora. Tú te buscaste todo esto. Después de regresar a Madrid, completé con éxito mis estudios de posgrado y me uní a una pequeña startup tecnológica. Mis profesores y compañeros de clase no podían entender mi elección. Solo yo sabía que esta empresa se dispararía en 2 años. Unirme ahora significaba opciones sobre acciones cuando la empresa saliera a bolsa. Había logrado la libertad financiera de la noche a la mañana. Bajo riesgo, gran recompensa. Si no hubiera renacido, esta oportunidad de oro no habría caído en mi regazo. La empresa estaba en su fase de crecimiento, por lo que el trabajo era interminable. Estaba ocupada todos los días, apenas tocando el suelo. No fue hasta que recibí la llamada de Nuria que me di cuenta de que había pasado un año entero sin que me diera cuenta. La voz de Nuria apenas contenía su emoción al otro lado. Elena, tengo el chisme más jugoso para ti. La familia de Laura se declaró en bancarrota. Mi corazón dio un vuelco después de todo este tiempo. Escuché ese nombre familiar de nuevo. Nuria continuó ansiosamente. Sucedió hace un tiempo. Todos los negocios ilegales de la familia fueron limpiados. Los padres de Laura fueron arrestados por la policía. Escuché que se enfrentan a años de prisión. Ahora Laura y Marcos están desempleados. Montaron un puesto de comida justo afuera de nuestro antiguo instituto. Escuché que pelean todos los días. A veces incluso llegan a las manos. Escuché. Respondí con un simple m-metro. Sin sentir mucho por dentro, Nuria preguntó curiosamente. Elena, ¿no crees que Marcos obtuvo lo que se merecía? Si no hubiera entregado esa tarjeta de acceso para Laura, probablemente sería un graduado de la Complutense ahora, ganando 1 millón al año. Me pregunto si mira hacia atrás a ese día y se arrepiente. Sonreí débilmente y respondí. ¿Quién sabe? 2 años después, mi empresa tecnológica salió a bolsa con éxito. Logré la libertad financiera completa. Un amigo me presentó a un chico 3 años más joven que yo, un estadounidense de origen chino con cejas pobladas, ojos grandes, rasgos afilados y un abdomen marcado. Nos llevamos de maravilla. Para el Año Nuevo chino, lo llevé de regreso a mi ciudad natal. Cuando Nuria se enteró, insistió en que fuéramos a dar un paseo juntos. Se moría por ver a este bombón mestizo, así que no tuve más remedio que sacar a Chris. Caminamos y charlamos, eventualmente dirigiéndonos hacia nuestro antiguo instituto. Era casi Año Nuevo, por lo que el área alrededor de la escuela estaba casi vacía de repente. Unas pocas voces gritando llegaron a nuestros oídos. No hay nadie en la escuela ahora. ¿Por qué estamos montando el puesto? Si no lo montamos, ¿qué más podemos hacer? Necesitamos ganar algo. OCC no tendrá matrícula para el próximo semestre. Todo es culpa tuya. Eres un inútil. Nos has hecho sufrir a mí y a CC. ¿Es mi culpa? Si no me hubieras hecho ir a buscar esa tarjeta de acceso en aquel entonces, sería un graduado de la Complutense ahora. Arruinaste mi vida. Mientras discutían, los dos junto al triciclo comenzaron a lanzar golpes. Gritos de dolor resonaron inmediatamente antes de que Nuria y yo pudiéramos reaccionar. Chris corrió hacia adelante. Los separó, su mandarín un poco roto. Deberíais hablarlo apropiadamente. No puedes golpear a una mujer. Marcos abrió la boca para maldecir. Luego miró hacia arriba y se congeló cuando vio a Nuria y a mí. Elena. Laura también lo vio.
Saltó desde detrás de Chris y se abalanzó sobre Marcos, abofeteándolo fuertemente en la cara. «Bastardo, ¿qué estás mirando? No me extraña que hayas sido tan desagradable conmigo. Todavía estás pensando en esa... ¿verdad?». Marcos estalló en ira, y se enzarzaron en una pelea de nuevo. «Todo es culpa tuya. Idiota. Destruiste mi vida. Si no fuera por ti, estaría en la Complutense con Elena ahora mismo. Me debes mi futuro brillante». Le hice señas a Chris para que volviera con nosotras. Los tres nos alejamos rápidamente después de poner algo de distancia entre nosotros. Chris dijo, todavía conmocionado, tan grosero, tan aterrador. Nuria se dobló de risa. «Elena, tu noviecito es adorable». «Jaja». Sonreí, extendí la mano y le di una palmadita en la cabeza. Después de salir de fiesta con Nuria, Chris y yo nos dirigimos a casa a la entrada de nuestro edificio. Me tomó la mano. El sol de la tarde del norte era perfecto. Presionó un suave beso en mi frente, sus ojos brillando como estrellas. «Elena, después del Año Nuevo chino, ven a casa conmigo, conoce a mis padres». Miré sus ojos amorosos y asentí suavemente. «Vale». Aceleré y crucé corriendo el paso de cebra mientras el anciano a 5 metros detrás de mí no podía seguir el ritmo. Tropezó y cayó. El anciano me echó la culpa, diciendo que corrí demasiado rápido y lo asusté, provocando su caída y sus lesiones. Debido a su falsa acusación, perdí mi trabajo. Mi familia se vino abajo. Y después de quedarme sin nada, fui apuñalado hasta la muerte por el hijo discapacitado intelectual del anciano. Después de renacer, encontré al anciano de pie justo a mi lado, mirándome con frialdad mientras se preparaba para cruzar la calle. En el momento en que el semáforo se puso en verde, me desplomé al suelo, convulsionando y echando espuma por la boca. El anciano estaba atónito. «¿Por qué te caes?». «No es mi culpa». Cuanto más convulsionaba, más intenso se volvía, y el anciano, aterrorizado, retrocedió unos pasos más. Algunos transeúntes se reunieron alrededor y alguien quiso llamar a la policía. De repente volví a la realidad. Respiré hondo unas cuantas veces y les dije que estaba bien y que no había necesidad de llamar a la policía. Los transeúntes hicieron algunas preguntas más antes de dispersarse y marcharse. Me sacudí el polvo y me levanté. No esperaba que el anciano se me acercara de nuevo, dándome un par de miradas antes de seguirme una vez más. Todavía no había renunciado a intentar estafarme. El semáforo de peatones se puso en verde, pero permanecí inmóvil. «¿Por qué no cruzas?». El anciano miró el semáforo en verde y me lo recordó. De repente comencé a marchar en el lugar, gritando consignas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. El anciano cuestionó. «Te pillará el rojo si no vas ahora». No importaba lo que dijera. No me atrevía a mover un centímetro. En mi vida anterior, después de ser apuñalado hasta la muerte por su hijo discapacitado intelectual, mi conciencia no se desvaneció inmediatamente. Descubrí que él me había estado apuntando todo el tiempo, pensando que yo era el más fácil de estafar, porque mis padres tienen trabajos respetables, y mi trabajo también es bueno. Es el tipo de cuenco de arroz dorado que todo el mundo envidia. Así que cuando él tenía una rabieta, no tenía forma de apelar, y temiendo que afectara a mi familia, tuve que usar dinero para resolver el asunto pacíficamente. Simplemente, nunca esperé que su codicia creciera cada vez más. Ante el más mínimo desacuerdo, se tiraba al suelo agarrándose el corazón, haciéndome una estafa en cadena. Al final, agotó todos mis ahorros. Y en su esfuerzo por obligarme a firmar un pagaré, hizo que perdiera mi trabajo. Después de eso, fue al lugar de trabajo de mis padres e hizo una escena, causando que perdieran la cara y su salud se deteriorara. Al final, se jubilaron anticipadamente por enfermedad y se mudaron a otro lugar inesperadamente. Cuando el tío vio que mi familia ya no podía conseguir dinero, en realidad incitó a su hijo discapacitado intelectual a apuñalarme hasta la muerte con un cuchillo. El hijo del tío lloraba y gemía mientras apuñalaba. «Deja que robes mi oso, deja que robes mi oso». Saliendo de mis recuerdos, continué caminando en el lugar, pensando rápidamente en cómo salir de esta situación,
porque las cámaras de vigilancia aquí resultaron estar dañadas por la lluvia. También hubo testigos del grupo de caminata rápida que vieron caer al anciano mientras yo corría, por lo que en mi vida anterior no pude limpiar mi nombre. No importaba cómo intentara explicarlo. El anciano, al verme parado, simplemente dejó de cruzar la calle también. Esperó conmigo el semáforo en rojo. Cuando la luz se puso verde de nuevo, comencé a jugar con mi teléfono. Encendí secretamente la grabación de video por si acaso. El anciano me miró fijamente, pero no le hice caso. Estaba esperando. El sonido del grupo de caminata rápida acercándose. Finalmente, el grupo de caminata rápida llegó detrás de mí, esperando para cruzar la calle. La música estridente de los viejos éxitos asaltó mis oídos. Me moví lentamente hacia el grupo de caminata rápida. El anciano frunció el ceño, observando mis pequeños movimientos con sus propios ojos. La luz se puso en verde, y con un grito del líder, la docena de personas del grupo de caminata rápida retumbó al cruzar la calle. Yo estaba justo ahí, en el grupo, caminando con pasos fuertes, mezclándome perfectamente. El anciano, al ver que la situación daba un giro, inmediatamente cayó al suelo con un ruido sordo. «No puedes irte. Tú me hiciste caer». Su voz fue ahogada por la música estridente del grupo de caminata rápida. Viendo que todos habíamos llegado al otro lado de la calle y todavía nadie le prestaba atención, se puso de pie a duras penas y cargó de nuevo hacia el lado de la calle. Justo cuando la luz verde estaba a punto de terminar, fue derribado por un triciclo destartalado y sin licencia y atropellado. Sus gritos de agonía fueron ahogados por la música alegre del grupo de caminata rápida. Miré hacia atrás discretamente y vi al anciano agarrando a la tía que montaba el triciclo, negándose a soltarla. El brazo de la tía era más grueso que la pierna del tío, y cuando lo balanceó, golpeó la parte posterior de su cabeza con un chasquido. Su boca se abría y cerraba como si estuviera elogiando al tío por ser guapo. Aproveché la oportunidad para separarme del grupo de caminata rápida y me apresuré a casa. Inmediatamente contacté al agente inmobiliario para rescindir el contrato de alquiler y buscar un nuevo lugar, ya que me he convertido en su objetivo. No puedo simplemente sentarme y esperar la muerte. Encontrar un objetivo como yo no es fácil. Definitivamente no se rendirá casualmente. En esta vida, no solo no esperaré pasivamente la muerte, haré que pague el precio. Alquilé un nuevo apartamento cerca de la empresa. Al día siguiente en el trabajo, vi al anciano merodeando cerca de la empresa. Me puse gafas de sol, llevé una chaqueta de protección solar y un sombrero y pasé justo a su lado. El anciano no me reconoció hasta el final de la jornada laboral. Observé desde la ventana del piso al techo a más de una docena de pisos de altura. El anciano todavía estaba allí en las sombras del CBD, sentado o deambulando como una plaga obstinada y pegajosa. Después del trabajo, me quedé deliberadamente hasta tarde. Mi colega Carlos, que se había ido temprano, me llamó. «Kevin, tu tío segundo te está buscando abajo. Tu teléfono no está sin saldo, ¿verdad?». Dijo que no podía comunicarse. Fingí sorpresa. «¿En serio?». «La señal de mi teléfono es inestable. No te preocupes por eso. Bajaré a encontrarme con él». El anciano incluso descubrió mi nombre. Si bajo allí y me tira hacia abajo, terminaré igual que en mi vida anterior. Me escapé silenciosamente por el estacionamiento subterráneo. Desde la distancia, todavía podía ver al anciano mirando fijamente la entrada del edificio. Así que pedí algo de comida para llevar, solicitando cangrejos de río extra picantes. Dejé la dirección como la planta baja de la empresa con una nota que decía: «Por favor, llame a Kevin abajo. Alguien vendrá a recogerlo». Me escondí en la distancia, viendo al anciano sentado en un banco abajo, frotándose el estómago, muerto de hambre más de 10 minutos después. El repartidor llegó y gritó mi nombre abajo. El anciano se animó y detuvo al repartidor. «El pedido de Kevin. Dámelo». El repartidor parecía sospechoso. «¿Eres Kevin? Soy su tío. Él pidió esto para mí. Date prisa y entrégalo si me enfermo de hambre. ¿Puedes permitirte asumir la responsabilidad?». El repartidor me llamó. No respondí. «Solo déjalo abajo». Solo entonces el repartidor puso la comida en la puerta y se fue corriendo. El anciano vio al repartidor alejarse a toda velocidad e instintivamente comenzó a acostarse en el suelo.
Luego se levantó de nuevo y escupió con disgusto. No puedes estafar a un repartidor. Después de decir eso, recogió los cangrejos de río que había pedido y comenzó a comer. Tú, pequeño mocoso, no bajas. Muere de hambre. Luego abrió los cangrejos de río y comenzó a comer. Su boca chisporroteaba por el picante. Ni siquiera bebió agua. Simplemente lo forzó hacia abajo. Lo vi terminar de comer. Luego me fui a casa satisfecho. Solo he probado este tipo de cangrejo de río extremadamente picante una vez durante 3 días enteros. No podía defecar. Mi trasero me dolía tanto que ni siquiera me atrevía a sentarme. Justo al día siguiente, cuando estaba a punto de pedirle a mi jefe unos días libres, el anciano ya había irrumpido en la empresa. Saquen a Kevin aquí. Vine desde mi ciudad natal para verlo. ¿Qué quiere decir con esconderse de mí? Incluso pidió comida para llevar para meterse conmigo. Si no obtengo una explicación hoy, no me voy. La recepcionista no tuvo más remedio que llamarme. Dije que no lo conocía y llamé a la policía justo mientras esperábamos a la policía. El jefe pasó por casualidad y el anciano directamente le abrazó la pierna, limpiándose los mocos y las lágrimas por todas partes. El jefe estaba completamente disgustado, pero no se atrevió a golpearlo en público. Después de entender la situación, me ordenó severamente que bajara y lo manejara de inmediato. Si afecta a la empresa, es mejor que no trabajes más aquí. No tuve más remedio que bajar. Llevé al anciano a un rincón en el vestíbulo, justo debajo de la cámara de vigilancia. Señor, ¿lo conozco? El anciano resopló con frialdad. Finalmente decidiste bajar. Ese día, al cruzar la calle, hiciste que me atropellara un triciclo y simplemente te fuiste corriendo. Y ayer pediste comida para llevar tan picante. Ahora todavía ni siquiera puedo cagar correctamente. Dime, ¿cómo vas a compensar esto? Me sorprendió y exclamé, ¿qué? Así que eso es lo que pasó con la comida para llevar que pedí ayer. Pensé que un perro callejero se había escapado con ella. Así que eres tú quien la tomó y se la comió. ¿Por qué robaste mi comida para llevar? Al verme darle la vuelta a la situación y acusarlo, las personas que pasaban por el pasillo se giraron para mirar. El anciano fulminó con la mirada. No hablemos más de la entrega de comida. Solo dime qué vas a hacer con que me atropellara el triciclo. ¿Dónde te atropelló? En la intersección. ¿Qué demonios te atropelló? Un triciclo. ¿Quién montaba el triciclo? ¿Alguna vieja bruja? ¿Qué marca de triciclo? El anciano finalmente no pudo contenerse. ¿Qué tiene que ver la marca contigo? Extendí las manos. Exactamente. Fuiste atropellado por el triciclo de alguna mujer. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? El anciano estaba tan enojado. Estaba resoplando y resoplando. Si no me hubieras distraído, ¿cómo podría haber sido atropellado? ¿Cómo te distraje? Estabas caminando tan rápido en el grupo de caminata rápida. Si no fuiste tú, entonces, ¿quién es? ¿Cuánto me vas a compensar? Los ojos del anciano se iluminaron ante la mención del dinero. No me siento bien. Dame 5.000 primero para que pueda ir al hospital a hacerme un chequeo. Les dije a los oficinistas que se habían reunido alrededor. Docenas de personas en el flash mob caminan tan rápido como yo. Sin embargo, me señalas a mí. ¿Estás tratando de estafarme? No te atrevas a irte. 5.000 yuanes son suficientes para presentar un caso. Mientras decía eso, saqué mi teléfono para llamar a la policía. El anciano lo arrebató y lo estrelló contra el suelo. Saqué el recibo del teléfono prepago que tenía listo. Otros 6.000 añadidos. Viejo, vas a estar atrapado allí por un buen tiempo. El anciano finalmente se dio cuenta de que había venido preparado. De repente, pateó las piernas y se desplomó en el suelo. Convulsionando incontrolablemente, el guardia de seguridad llamó al 120 y yo llamé a la policía. Expliqué la situación en detalle y la policía tomó una copia de todas las imágenes de vigilancia. El anciano fue llevado por la ambulancia, pero se despertó a mitad de camino e insistió en salir. El personal médico no tuvo más remedio que dejarlo ir. El anciano acababa de salir de su coche cuando fue bloqueado por el coche de policía que lo había estado siguiendo sin problemas. Fue presionado en el coche de policía. Me negué firmemente a mediar, insistiendo en que el anciano debería reflexionar sobre sus acciones dentro. En la comisaría,
El anciano recurrió una vez más a sus payasadas habituales, teniendo una rabieta y rodando por el suelo. El oficial de policía no se dejó engañar por su acto y rápidamente lo intimidó para que se sometiera. El anciano no tuvo más remedio que suplicarme. Acepté a regañadientes, exigiendo que me compensara por mi teléfono y la angustia emocional, totalizando 10.000. El anciano firmó el acuerdo de mediación como si estuviera cortando su propia carne. Mis 10.000 yuanes han sido depositados. El anciano murmuró: «El dinero que extorsioné la última vez ha sido devuelto». Lo escuché y sonreí sin decir una palabra. Después de salir de la comisaría, el anciano me siguió. Acelero. Él acelera. Reduzco la velocidad. Él reduce la velocidad. Me meto en un coche de alquiler con conductor y él trata de meterse. El conductor del coche de alquiler es un hombre calvo y tatuado. Dije que no conozco a esta persona y si tenemos que compartir el viaje, presentaré una queja. El hombre tatuado inmediatamente pensó que esto no funcionaría, así que agarró al anciano como a un pollito y lo tiró fuera del coche, pateándolo 2 veces en el borde de la carretera. El anciano no se atrevió a dejar escapar ni un solo pío, y mucho menos intentar extorsionarlo cuando se trataba del arte de la extorsión. El anciano tenía cierta experiencia, sabiendo a quién se puede estafar, a quién no se puede estafar, a quién no se puede estafar incluso si lo intentas, y quién produce los mejores resultados cuando se le estafa. Luego tomé un taxi para escapar de la persecución del anciano. Incluso le di una propina al conductor cuando salí del coche cuando llegué a casa. Cuanto más lo pensaba, más sentía que algo andaba mal. El hecho de que el anciano sepa mi nombre significa que me ha investigado. Y la información como los nombres se puede obtener de muchos lugares. Pero, ¿cómo reconoció inmediatamente cuál era mi jefe en el vestíbulo de la empresa hoy? Es posible que sus habilidades de investigación sean fuertes, pero la posibilidad más probable es que el anciano no esté trabajando solo para extorsionarme. En mi vida anterior, ya sabía dónde vivía el anciano. Así que fui por el vecindario para preguntar sobre esta persona. No tenía idea hasta que pregunté. El viejo Leo resultó ser toda una celebridad. Era el estafador al que acudir en el vecindario, el rey de hacer una escena. Todo su ingreso anual provenía de extorsionar a la gente. La niña chocó con él mientras montaba su coche de juguete. Llevó a la niña a un rincón e hizo que su hijo discapacitado mental la vigilara. Luego negoció con los padres de la niña. El hijo discapacitado mental sonrió tontamente, babeando, lo que asustó a la niña, haciéndola llorar ruidosamente. Los padres de la niña llegaron e inmediatamente golpearon a su hijo discapacitado mental. El anciano tuvo una rabieta y rodó en su puerta durante 1 mes. No se atrevieron a golpearlo, o de lo contrario, les extorsionaría aún más. Al final, el anciano hizo una demanda exorbitante y directamente les pidió la casa. Si no la dan, se sentarán en su puerta todos los días, lanzando lenguaje soez e insultos a la joven. En la familia, la niña, de solo unos pocos años, se volvió retraída y desarrolló problemas psicológicos, retrasando su entrada a la escuela primaria 1 año después. Esa familia vendió su casa a bajo precio y se mudó para escapar. El anciano se hizo un nombre en una batalla. Tuvo otro logro glorioso. Apuntó a una estudiante que estaba a punto de tomar el examen de selectividad. Mientras la chica iba en bicicleta a casa desde la escuela, de repente salió disparado como un fantasma y se abalanzó sobre ella. La chica gritó de terror. Mientras el anciano yacía en el suelo gimiendo, afirmó que su pierna estaba rota. Los padres de la chica querían llevarlo al hospital, pero él se negó, exigiendo dinero en su lugar. Cuando los padres pidieron revisar las imágenes de vigilancia, el anciano y su musculoso hijo discapacitado intelectual bloquearon su puerta con el examen de selectividad acercándose. Los padres, temiendo que afectara a su hija, terminaron pagando una compensación. El anciano se calmó durante unos días, pero el día del examen de selectividad bloqueó la puerta de nuevo, impidiendo que la chica fuera a hacer la prueba. Después de alguna negociación, los padres vieron que se había llamado a la policía. El anciano amenazó con que si llamaban a la policía, haría que su hijo siguiera a la chica durante los próximos días para que no pudiera hacer el examen ese día.
El anciano exigió una gran suma de dinero. Al día siguiente, vino a bloquear su puerta de nuevo, pero la familia ya se había mudado a un hotel. El anciano luego fue a bloquear la entrada de la sala de examen, lanzando insultos vulgares a la chica. Más tarde, la chica suspendió el examen y no entró en la universidad, desarrolló una depresión severa y se tomó una licencia de la escuela durante más de un año. El anciano fue a exigir dinero de nuevo, y los padres de la niña perdieron completamente los estribos, persiguiéndolo por la calle con un palo. El anciano se escondió en la comisaría durante 2 días antes de salir. Más tarde, esa familia decidió que era mejor evitar problemas que enfrentarlos. Así que vendieron su casa y se mudaron, desapareciendo sin dejar rastro. En este encuentro conmigo, el viejo Leo no solo no logró extorsionarme dinero, sino que terminó pagándome a mí. Dada su personalidad, definitivamente no me dejaría ir. También preparé algo, esperando a que apareciera el anciano. Efectivamente, después de solo 3 días de paz, el anciano realmente apareció en el vecindario de mi nuevo alquiler. ¿Tiene clarividencia? ¿Cómo sabe dónde vivo? Estaba paseando por la entrada del vecindario, divisándome desde lejos. Se burló con frialdad y continuó su paseo. Sabía que las cosas no eran tan simples. Me disuadí a la puerta trasera del vecindario y tomé el ascensor de arriba desde el garaje subterráneo. El anciano deambuló por el vecindario, mirando a izquierda y derecha, pero no vio a dónde había ido. Mirando hacia abajo desde la ventana de arriba, vi al anciano romper con fuerza la botella de agua de plástico en su mano. No tenía forma de saber dónde vivía. Unos niños pasaron con pistolas de agua e inmediatamente se acostó en el suelo, comenzando a extorsionar a los padres detrás de ellos. Pronto se reunió una multitud abajo. El anciano yacía en el suelo, negándose a levantarse, señalando a los niños y maldiciendo. Varios niños estaban asustados hasta las lágrimas. Al final, nadie sabía a qué acuerdo se llegó, pero el anciano se fue satisfecho, metiendo lo que parecía ser un fajo de billetes en su bolsillo. Los niños son el punto débil de todos. La mayoría de la gente elige evitar problemas y mantener la paz, temiendo que el anciano pueda dañar a los niños cuando los adultos no están cerca. Observé desde arriba con una mueca fría. No tiene miedo de caerse o ser atropellado, pero me pregunto si tiene miedo del trato especial que he preparado para él. El día siguiente en el trabajo fue tranquilo. El anciano no se atrevió a venir a la empresa a causar problemas recientemente. El jefe me llamó a la oficina y me dijo que la oportunidad para el próximo ascenso se decidiría pronto y tenía una muy buena oportunidad. Mi salario casi se había duplicado. Estaba de muy buen humor. Después del trabajo, efectivamente, vi al anciano esperándome en la entrada del área residencial. Pasé deliberadamente junto a él y me siguió unos metros detrás de mí. Podía sentir un par de ojos maliciosos escaneándome. Encendí el clip de la cámara en mi cuello y comencé a charlar por teléfono con un amigo. Mientras hablaba por teléfono, aceleré el paso. El anciano luchaba por mantenerse al día, jadeando pesadamente. Después de poco más de 10 minutos, soy el poseedor del récord universitario de marcha atlética. Elegí deliberadamente rutas con cámaras de vigilancia, y los pasos del anciano se volvieron más pesados, ocasionalmente rompiendo en un trote varias veces. Me caí intencionalmente y grité por él en voz alta. Me detuve, señalé la cámara más cercana y no dije nada. Cada vez que el anciano se levantaba del suelo, yo aceleraba el paso. No tuvo más remedio que seguirlo. Seguí buscando cualquier tramo de carretera sin cámaras de vigilancia. Pero resultó que este vecindario estaba bien equipado. Sin un solo punto ciego, sin certeza absoluta, el viejo Leo nunca haría un movimiento. Después de dar vueltas al vecindario 2 veces conmigo, el viejo Leo simplemente no podía seguir. Se lanzó hacia adelante un par de pasos y bloqueó mi camino. «Chico, ¿qué estás tratando de hacer exactamente?», le pregunté con curiosidad. «¿Qué pasa, viejo? No puedes seguir el ritmo. ¿Ya estás agotado antes incluso de llegar a los 60? Si admites que no puedes dejarme atrás, reduciré la velocidad». El anciano jadeó para recuperar el aliento, furioso. «¿Quién demonios está corriendo contigo?». Cogí mi teléfono y le dije a la pantalla: «Hermanos,
¿Qué deberíamos hacer si este anciano se niega a admitir la derrota? La transmisión en vivo de hoy de Correr contra el Anciano tiene que terminar aquí. Gracias a un perro viejo por la donación del lanzacohetes. El anciano casi saltó cuando escuchó eso. ¿Has estado transmitiendo en vivo todo este tiempo? Mi corazón no está bien. Será mejor que estés listo para pagar. Giré mi cámara, hermanos. Miren esto. Este viaje no fue en vano. Atrapar un intento de estafa en vivo es una oportunidad única en 1000 años. Antes de que el anciano pudiera siquiera acostarse, se levantó de nuevo. Ya he excedido su presupuesto para estafar a la gente. Si ya no me sigues, entonces me voy a casa. Al escuchar esto, el anciano respiró hondo 2 veces y continuó siguiéndome. Rodeé el vecindario una vez más. ¿No eres tú quien dijo que te ibas a casa? Giré la cabeza. Oh, todavía me sigues. Viendo lo entusiasta que estabas, decidí dar otra vuelta. Tú. El anciano estaba ahogado por la ira. ¿Vienes o no? Si no, me voy a casa. El anciano me miró fijamente. Me di la vuelta y caminé directamente hacia la escalera, empezando a subir las escaleras. El anciano me vio y gritó: ¿Por qué no tomas el ascensor? Sin girar la cabeza, respondí: Son solo unos pocos pisos. ¿Por qué molestarse con el ascensor? El anciano se agarró a la barandilla y subió 2 tramos conmigo. Otros 2 tramos. Y otros 2 tramos, hasta que se derrumbó en el suelo. Todavía estaba subiendo. El anciano, pequeño mocoso: ¿Te estás metiendo conmigo? Me burlé. ¿Qué pasa, viejo? Ya estás agotado antes incluso de tener 60 años y solo estamos en el piso 18. Viendo lo difícil que es esto para ti, tomemos el ascensor. Al escuchar esto, el anciano luchó por mantenerse al día y me siguió al ascensor. Chico, ¿por qué no lo dijiste antes? Un joven como tú. ¿Realmente tienes miedo de que descubra dónde vives? Sonreí y presioné el botón del primer piso. ¿Tú vives en el primer piso? No vivo en el primer piso. Entonces, ¿para qué vas al primer piso? Dije casualmente. Oh, olvidé decírtelo. No vivo en este edificio. El anciano temblaba de rabia, agarrando la barandilla del ascensor con fuerza para no caerse. Lo observé alegremente mientras se abrían las puertas del ascensor, luego salí lentamente, asegurándome de que pudiera seguir el ritmo. Los ojos del anciano estaban inyectados en sangre y jadeaba pesadamente. Caminé hacia el siguiente edificio, pero el anciano no me siguió. Probablemente entendió la preciosidad de la vida ya que no me siguió. Dejé de subir edificios también. Paseé tranquilamente por el vecindario. No olvidó volverse y recordarle al anciano: Viejo, si no me sigues, realmente me voy a casa. El anciano recuperó algo de fuerza y escupió: Voy a por todas. Si no te vas a casa, me quedaré contigo toda la noche y veré quién puede durar más que él de todos modos. Soy viejo y no puedo dormir. Viendo que el anciano había sacado su carta de triunfo, dejé de ser cortés. Tengo hambre, viejo. ¿Comemos algo juntos? El anciano fue bastante audaz. Comer. Comamos. Yo también tengo hambre. Maldita sea. Me senté en el bordillo y saqué una lata de mi mochila. Tan pronto como la abrí, el anciano que acababa de sentarse saltó. ¿Qué es esto? ¿Explotó de un inodoro? Lo miré con desdén. Viejo, esto es cecina de raya fermentada coreana y una lata. Le pedí especialmente a un amigo que la trajera de vuelta, pensando que definitivamente te gustaría. El anciano se tapó la nariz. Haciendo arcadas continuamente, continué mi lección de ciencia. Las rayas, al igual que tú, viejo, son peces con personalidad. No tienen vejiga. Orinan a través de su piel. La comida enlatada hecha de raya fermentada es algo tan bueno que no podrías probarlo en 8 vidas. Por ejemplo, si normalmente quisieras comer esa cosa del inodoro, la gente te llamaría asqueroso. Pero si comes este tipo de comida enlatada, todos te darán un pulgar hacia arriba y dirán que tienes estilo. Vamos, viejo. Dale un bocado primero. Mastícalo lenta y cuidadosamente. El anciano hizo arcadas y vomitó por todo el suelo. Yo te golpearé hasta la muerte. El anciano extendió la mano para abofetearme, pero estaba demasiado débil por vomitar, así que se sintió más como un cosquilleo. Me acosté en el lugar, me cubrí la cara
y grité a la cámara de vigilancia. Seguridad. Alguien me está golpeando. Guarda las imágenes. Llama a la policía. Mis sesos están a punto de ser eliminados. El anciano entró en pánico y trató de salir corriendo. No había corrido ni 10 metros antes de ser bloqueado por varios guardias de seguridad que patrullaban. Desde que intentó estafar a alguien en el complejo residencial la última vez, había estado en la lista negra del equipo de seguridad durante mucho tiempo. Esta vez, tan pronto como vieron que era él de nuevo, el capitán de seguridad desplegó directamente su carta de triunfo, la señora de la limpieza más fuerte del complejo. El único personaje que el anciano estaba más reacio y temeroso de estafar. El anciano fue arrastrado a un rincón sin cámaras de vigilancia. La anciana balanceó su palma y lo abofeteó ferozmente, maldiciendo con cada golpe sin repetir una sola frase. Viejo desvergonzado. ¿Qué tipo de acoplamiento de pollo y pato produjo un bastardo como tú? Tu boca apesta tanto. Tus hijos salieron sin ano, obligándote a chupar aguas residuales para ellos todos los días. El guardia de seguridad solo llamó a la policía después de que la tía hubiera terminado de golpearlo. Después de copiar las imágenes de vigilancia para los oficiales, el anciano fue detenido durante varios días más. Cuando se me preguntó si estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, dije que podría discutirse siempre que el anciano mostrara suficiente sinceridad. Entonces, el anciano me compensó con otros $3. Doné el dinero en privado al equipo de seguridad, diciéndole al capitán que invitara a su tripulación a algo agradable. El capitán de seguridad me aseguró inmediatamente que mientras estuviera en este vecindario, él me cubría las espaldas. Después de 2 intentos fallidos, el anciano se mantuvo discreto y guardó silencio durante varios días. Durante este tiempo, encontré a un compañero de clase que trabajaba como extra en un estudio de cine. Le pedí que hiciera un papel. Tan pronto como escuchó mi petición, se emocionó. Me encanta actuar en dramas situacionales más que nada. No he tenido un papel para interpretar en más de medio año. Prácticamente me estoy asfixiando. Entonces, cuando vi al anciano aparecer en la entrada de mi vecindario de nuevo, tomé la iniciativa de acercarme a él. El anciano dio un paso atrás. Yo con cautela. Eres demasiado para mí, chico. No voy a perder mi tiempo contigo más. Nunca esperé que el anciano admitiera la derrota por sí solo. ¿Cómo podría ser esto? Agité la mano y le hablé seriamente, viejo. Entre nosotros dos, nunca hubo ningún rencor real para empezar. Ya me has compensado con más de 10.000, y no te lo reprocharé más. Mientras charlábamos, mi compañero de clase se detuvo en una 6, y se detuvo justo enfrente del anciano y de mí. Kevin, realmente eres tú, dijo, usando gafas de sol mientras bajaba la ventanilla para saludarme. Intercambié felizmente cumplidos con él. Dijo que ahora dirige una empresa cultural limitada y ha ganado un poco de dinero. Le pregunté cómo estaban sus padres y dijo que ambos gozan de buena salud, recontratados por la escuela para seguir enseñando. Le pregunté qué hace principalmente su empresa. Dijo que es solo comercio electrónico de transmisión en vivo. Estoy preocupado. Dije que hay tantos fallos en la transmisión en vivo por ahí. Tienes que tener cuidado de no darle a nadie un mango contra ti. Dijo con preocupación. Tengo miedo de que alguien pueda venir por mí. Todavía tengo préstamos que pagar. El anciano había estado escuchando a escondidas todo el tiempo. Y cuando escuchó esto, sus 2 viejos ojos nublados se iluminaron. Esta es mi versión plus. El tipo de gran gastador más fácil de estafar. Le pedí a mi compañero de clase la dirección de la empresa y cortésmente dije que pasaría en algún momento después de escuchar la dirección. El anciano tomó secretamente una foto del número de matrícula y se escabulló. Mi compañero de clase y yo intercambiamos una mirada y secretamente dimos un pulgar hacia arriba. Efectivamente, el anciano desapareció de mi vista. En una semana, los compañeros de clase dijeron que el anciano había aparecido en la dirección falsa que proporcioné. Ese lugar tampoco era exactamente falso. Era una auténtica empresa cultural limitada. Era otro negocio propiedad de mi jefe. El anciano había estado vigilando el área y finalmente atrapó a mis compañeros de clase a 6, apareciendo en un abrir y cerrar de ojos. El anciano sacó un dardo repentino acostado directamente en el capó del coche ya apagado. ¿Cómo estás conduciendo?
yendo tan rápido para renacer. ¡Ay! Duele tanto que podría morir. El compañero de clase se apresuró a ayudar al anciano a bajar, pero se negó a ser tocado. «Señor, solo díganos cuánto costará resolver esto. Gano millones cada minuto aquí. No tengo tiempo que perder con usted». Al escuchar esto, los ojos del anciano se iluminaron con un deleite aún mayor. Extendió un dedo. 10.000, 100.000. Todavía no. El anciano se burló. La placa de acero en mi cintura cuesta 500.000 la pieza. Y acabas de romper varias de ellas. ¿Crees que 100.000 pueden resolver esto? El compañero de clase permaneció imperturbable, acariciándose la barbilla y pensando. En ese momento, sonó su teléfono. ¿Qué? El principal influencer tuvo una aventura con un hombre de 60 años e incluso salió en las noticias. Suprímelo. No me importa el costo. Te doy 1 hora. Haz que se eliminen todas las noticias. Los ojos del anciano se pusieron verdes de rabia al escuchar esto. Su esposa se escapó justo después de dar a luz a su hijo discapacitado mental. Había estado soltero durante más de 1 década. El anciano tosió y dijo: «Si no quieres pagar una compensación, está bien, pero tienes que dejarme trabajar en tu lugar». El compañero de clase dijo torpemente: «Señor, preferiría pagarle el dinero. Tenerlo trabajando aquí arruinaría nuestra imagen». «No, si no estás de acuerdo, vendré aquí todos los días para transmitir en vivo ahorcándome. Veamos si tienes miedo de salir en las noticias. Tampoco pido mucho salario. Solo 15.000 al mes servirán». El compañero de clase no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes. El anciano se fue muy animado. Habiendo acordado comenzar a trabajar al día siguiente, fue al supermercado y se compró un traje combinado con una corbata roja. Compró el par de zapatos de cuero de malla más barato junto con un par de calcetines rojos brillantes. Parecía un árbol marchito reviviendo en primavera al día siguiente. Cuando el anciano fue a trabajar, fue detenido por el guardia de seguridad. Después de verificar, no había registro de él. «Espera aquí. Llamaré a tu jefe ahora mismo». El anciano marcó el número de su compañero de clase, y el compañero de clase dijo con gravedad: «Oh, lo olvidé. ¿Puedes trabajar desde casa?». El anciano protestó: «¿Desde casa? ¿Qué puedo hacer en casa? No puedes conocer a influencers en casa. Serás responsable de publicar comentarios en la transmisión en vivo de nuestros influencers, chatear con el influencer y aumentar la participación de la transmisión en vivo. Te enviaré el enlace más tarde. La transmisión en vivo comienza a las 9. El anciano pensó que eso también funcionaba. Podía chatear directamente con la celebridad de Internet, así que encerró a su hijo discapacitado intelectual en la habitación y comenzó a desplazarse por la transmisión en vivo en la sala de estar. La celebridad de Internet, en el enlace que envió su compañero de clase, era otro extra que conocía que no podía obtener ningún papel de actuación. La chica tenía mucha experiencia con la transmisión en vivo y estaba charlando con entusiasmo con el anciano. Cuanto más miraba el anciano, más emocionado se ponía y pronto comenzó a llamarla bebé cariñosamente. También entré en la transmisión en vivo usando una cuenta secundaria. Le envié al streamer un gran regalo de cohete. El streamer inmediatamente ignoró al anciano y comenzó a hablarme con una dulce voz coqueta. El anciano trató de intervenir varias veces, pero el streamer no respondió en absoluto. Unos minutos más tarde, el anciano envió un gran regalo de cohete. El streamer se puso feliz de nuevo y comenzó a charlar con el anciano. Ella preguntó con cálida preocupación y admitió directamente tener un complejo de Electra. Expresando una preferencia por hombres mayores elegantes y serenos, el anciano estaba encantado. ¿No lo estaba describiendo exactamente? Pasó todo el día sin siquiera preparar una comida, dejando a su hijo discapacitado intelectual tan hambriento que el niño comenzó a romper cosas en la casa. Solo entonces ordenó a regañadientes 2 porciones de comida para llevar antes de continuar la conversación. Corrió al baño varias veces y usó mucho papel higiénico. Al final del día, el anciano había dado propina al streamer, más de 1.000 yuanes. Incluso pensó que valía la pena el dinero, porque el streamer ya había comenzado a hacer chistes sucios con él. Durante los siguientes días, el anciano gastó más y más. Incapaz de detenerse, se negó a aceptar que después de regalar tanto dinero,
no pudiera obtener nada a cambio. Finalmente, después de medio mes, el streamer acordó reunirse con él, pero para entonces los ahorros del anciano casi se habían agotado. Antes de la reunión, el streamer comenzó a dudar de nuevo. Ella dijo que su familia requería un precio de novia, 500.000 para los mayores de 50 años y 500.000 adicionales para aquellos que habían estado casados antes. El anciano estaba tan preocupado que perdió el cabello. Ya había gastado todos los ahorros de su vida en el streamer. ¿Dónde podría conseguir otro 1.000.000 para el precio de la novia ahora? Sin embargo, justo cuando el anciano se sentía preocupado, el streamer se salió de la red. Fue entonces cuando el anciano se dio cuenta de que ni siquiera tenía el chat de WeChat del streamer, y mucho menos un número de teléfono. Su único medio de contacto había sido a través de propinas en la transmisión en vivo y chateando a través del sistema backend de la plataforma. El anciano finalmente comenzó a sospechar que había sido estafado. Llamó a la policía y presentaron un caso, diciéndole que se fuera a casa y esperara noticias. El anciano tuvo una rabieta en la comisaría, exigiendo que la policía le adelantara el dinero primero, prometiendo devolverlo una vez que recuperara su dinero. Casi fue detenido de nuevo. El anciano regresó a casa en desgracia. El hijo discapacitado intelectual había convertido la casa en un completo desastre, y el anciano, sin ningún lugar donde desahogar su frustración, decidió desquitarse con su hijo, golpeándolo inesperadamente. A mitad de la paliza, el hijo no pudo soportarlo más y se defendió, inmovilizando al anciano en el suelo y montándolo como un caballo durante 1 hora. Unos días después, la policía informó al anciano que se había encontrado al streamer. Ella había regresado a casa para una sesión de emparejamiento. El streamer estaba desconsolado porque el anciano realmente la había denunciado a la policía. Ella dijo que los dos estaban enamorados, pero sus padres, que favorecían a los hijos sobre las hijas, la engañaron para que regresara a casa y le confiscaron el teléfono. Sus padres la obligaron a tener citas a ciegas y casarse con otra persona, pero ella se negó firmemente, diciendo que ya tenía a alguien que le gustaba. Viejo Leo. Cuando su familia vio que este enfoque no estaba funcionando, tomaron todo el dinero de su cuenta bancaria para pagar el precio de la novia de su hermano. Al escuchar esto, los ojos del viejo Leo se pusieron en blanco y se desmayó. Al final, el dinero del anciano se fue por el desagüe primero. Fue un regalo voluntario de un adulto. Y segundo, el dinero que recibió el streamer ya se había ido. El anciano permaneció callado durante varios días. Pero una mañana, de repente bloqueó mi camino en la entrada del complejo residencial. El líder del equipo de seguridad me escoltó con su equipo. El anciano estaba a solo unos metros de distancia, mirándome ferozmente y diciendo: ¿Fuiste tú quien cavó este hoyo? Pequeño mocoso, solo espera. No dejaré que te salgas con la tuya. Estaba desconcertado, pero una vaga inquietud se agitó en mi corazón. Mis compañeros de clase y yo actuamos sin problemas. Podrías decir, ¿cómo obtuvo la información? La empresa ya ha celebrado una reunión y ha confirmado mi ascenso, por lo que nada puede salir mal ahora. Cuando llegué a la empresa, Carlos ya me había hecho café. Ha sido particularmente cálido conmigo estos últimos días. Me ayudó activamente con el trabajo, moviéndose y ocupándose de las cosas. Le agradecí cortésmente, encendí la computadora de mi oficina y de repente me di cuenta de que había olvidado cerrar sesión en mi WeChat en la versión de escritorio, y el compañero de clase actor me había dejado un mensaje, uno que aún no había visto. Pero no había ningún número de notificación rojo en la interfaz de WeChat. Mi WeChat en la computadora ha sido revisado. Instintivamente miré hacia arriba y noté que Carlos desviaba rápidamente la mirada. Viejo Leo. Carlos, mantuve la guardia alta. Cuando Carlos salió a hacer una llamada telefónica, lo seguí en secreto. Tío, podría haber sido descubierto. Tienes que actuar rápidamente. Si se finaliza el nombramiento del personal, será demasiado tarde. Este ascenso debe ser mío. De repente, todo tuvo sentido para mí. No me extraña que supieras mi nombre, aunque nunca nos hemos conocido, reconocieras a mi jefe e incluso encontraras mi nuevo vecindario después de que me mudé. No me extraña que me haya dicho eso esta mañana. Todo fue por culpa de este tipo, Carlos. De hecho,
Era un competidor para el ascenso. Pero después de que RRH habló conmigo, parecía haberse rendido. Todavía estaba siendo extremadamente atento conmigo. En mi vida anterior, mi familia fue destruida y me mataron. Y este Carlos fue el cerebro detrás de todo. Fingí como si nada hubiera pasado, e incluso acepté la invitación de Carlos para almorzar juntos al mediodía. Durante la comida, Carlos seguía preguntando por mi edificio y número de habitación, diciendo que quería enviarme algunas especialidades locales. Me negué varias veces, pero él era demasiado persistente, así que no tuve más remedio que decirle que Carlos finalmente estaba satisfecho. Un rastro de resentimiento apenas perceptible brillaba en sus ojos. Esa noche, cuando bajé a sacar la basura, vislumbré la figura del anciano desapareciendo en un rincón no muy lejos. A las 2 de la mañana, me despertaron fuertes y frenéticos golpes en la puerta. Me presioné contra la puerta, escuchando a escondidas la conmoción de arriba. El anciano estaba golpeando mi puerta de arriba. «Pequeño mocoso, sal de aquí. Devuélveme el dinero que me estafaste. De lo contrario, me aseguraré de que nadie en todo este edificio duerma. También publicaré la dirección de tu empresa abajo para que todos puedan ir a tu oficina y quejarse a tu jefe sobre ti. Tan pronto como la empresa te despida, dejaré de causar problemas». Viviendo arriba, había un hombre de mediana edad que había sido expulsado de la casa de su familia debido a su complejo de superioridad, y ahora vivía aquí solo. No solo esta persona es supermasculina, sino que su estado mental también es anormal. En el vecindario, a menudo camina y de repente arremete para asustar a los residentes que pasan. Ha asustado a innumerables niños hasta las lágrimas. Alquilo el apartamento debajo del suyo, y es solo porque el alquiler de esta unidad es inusualmente barato. A menudo escucho a los hombres ultramasculinos de arriba cortando cosas con un fuerte sonido de golpes en medio de la noche. Hace unos días, una manada de perros callejeros en el vecindario se peleó a altas horas de la noche, manteniendo despierta a toda la comunidad, armada con un solo palo. Bajó y luchó contra los perros callejeros durante 1 hora, matando brutalmente a docenas de ellos. Más tarde, todo el vecindario votó para que se mudara, pero no funcionó después de todo. Es su propia casa ahora. El anciano está llamando a su puerta. Fui yo quien le dijo a Carlos el número de la casa. Pero, ups, accidentalmente me equivoqué de piso. El anciano debe haber estado golpeando durante más de 10 minutos. De repente, no hubo más movimiento. Entonces mi techo comenzó a vibrar continuamente acompañado de gritos y sollozos apagados. Me puse mis auriculares con cancelación de ruido ultra que ya estaban reproduciendo música inductora del sueño. Dormí muy profundamente. Soñé con mi vida anterior donde fui incriminado por un anciano que condujo a la destrucción de mi familia y mi muerte. Soñé con su hijo discapacitado mental, incitado por el anciano, apuñalándome repetidamente en el estómago. Me desperté, aterrorizado por el sonido de los golpes. Mirando la hora, vi que ya eran las 4 a.m. En la puerta había 2 policías. Me preguntaron si escuché algún ruido anoche. Dije que no escuché nada. La gente de arriba está loca, cortando cosas todas las noches. Duermo con auriculares con cancelación de ruido puestos. El oficial de policía miró alrededor de mi habitación, asintió y se fue, diciendo que debería contactar a la estación de inmediato si recuerdo algo. Pregunté qué pasó. La policía solo dijo que hubo un caso arriba y que la persona ya había sido llevada. Los vecinos estaban todos cotilleando. Algunos dijeron que vieron a una persona siendo sacada en una camilla por una ambulancia, mientras que otros afirmaron que el hombre supermasculino que vivía encima de mí fue esposado por la policía con sangre sobre él y que incluso se estaba riendo. Unos días después, la policía emitió un comunicado. El anciano ha estado en la UCI durante varios días, paralizado del cuello para abajo, y nunca podrá volver a estafar a la gente. El vecino, con supermasculinidad, ha sido detenido, enfrentando un número desconocido de años en prisión estos días en el trabajo. El entusiasmo de Carlos hacia mí se desvaneció repentinamente. Cada vez que me mira, sus ojos están llenos de resentimiento no disimulado. Mi nombramiento de personal también se ha anunciado, y toda la oficina está llena de felicitaciones, algunas sinceras
y otras superficiales. Solo Carlos ha desaparecido en algún lugar. Parece que tomó una licencia del Departamento de Recursos Humanos. Finalmente logré descubrir sus antecedentes. Es el hijo biológico del viejo Leo. Simplemente fue adoptado por familiares y criado por ellos desde la infancia. No me extraña que el viejo Leo hiciera cualquier cosa por él. No me extraña que él y el viejo Leo compartan el mismo linaje. Uno es celoso. El otro es un estafador. Varios colegas cercanos celebraron un banquete para celebrar por mí a altas horas de la noche. El banquete terminó y regresé a mi complejo residencial. De repente, apareció una alerta de mi timbre de video en mi teléfono. Abrí la aplicación y la cara de esa persona discapacitada mental que a menudo aparece en mis pesadillas estaba presionada directamente contra mi timbre. Junto a él, también había un recordatorio de voz. ¿Recordaste todo lo que dije? Asegúrate de apuñalar fuerte más tarde. Está bien, al igual que cuando practicamos en casa. El que robó tu osito de peluche es esa persona. Cuanto más lo apuñalas, más feliz se pone. Solo cuando esté feliz te devolverá tu oso. ¿Entiendes? Reconozco la voz. Era de Carlos. Me quedé abajo durante mucho tiempo. Al escuchar el sonido de dos personas bajando las escaleras, me giré y caminé hacia la puerta trasera del área residencial. Había una zanja de aguas residuales profunda allí, y no había cámaras de vigilancia. Mientras fingía estar en una llamada telefónica, paseé por el borde de la zanja de aguas residuales, escuchando pasos que se acercaban rápidamente desde atrás. Saqué el pequeño juguete de peluche de oso preparado. Lo arrojó con fuerza a la zanja de aguas residuales y gritó en voz alta. «¡Oh, no! El osito ha caído al agua». El hijo discapacitado intelectual del viejo Leo, que había estado cargando contra mí con un cuchillo de fruta reluciente, de repente se dio la vuelta y saltó a la zanja de aguas residuales. Gritó, luchó y gritó. «Osito, no tengas miedo. Vengo a salvarte». Inmediatamente llamé a la policía y grité pidiendo ayuda, atrayendo a varios transeúntes que estaban de paseo. Al día siguiente, el hijo del viejo Leo finalmente fue sacado del agua. Carlos no estaba por ninguna parte. Proporcioné el video grabado por el timbre de video a la policía pronto. Carlos fue arrestado en la tienda de pesticidas. Acababa de comprar una botella de Paraquat, pero al enfrentarse a la policía, no pudo explicar claramente su uso previsto. Los resultados de la investigación salieron rápidamente. Carlos fue condenado a cadena perpetua, encarcelamiento por incitación al asesinato, causando indirectamente la muerte de la persona que incitó y planeando un asesinato. Más tarde, se escuchó que durante su tiempo en prisión fue encerrado con ese hombre supermasculino. Todos los días lo golpeaban por respirar demasiado fuerte. Cuando la familia del hombre supermasculino lo visitó, le dijeron que Carlos era el hijo biológico del anciano que había causado su encarcelamiento. Esta información definitivamente no provino de mí. Carlos fue atendido aún más a fondo. En unos pocos meses, había perdido completamente la cabeza más tarde. Por alguna razón, de repente cayó enfermo y falleció. Después de ser ascendido y recibir un aumento, la empresa me envió a una ubicación diferente para convertirme en el jefe de una sucursal. Establecí una regla dentro de la empresa. Cualquiera que participe en tácticas deshonestas para tratar de ser ascendido o recibir un aumento, recibirá una compensación y se le pedirá que se vaya. Finalmente puedo abrazar de todo corazón mi nueva vida, después de escuchar las dos historias anteriores. ¿Qué piensas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero tener noticias tuyas. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.